La negociación política que se realizó en el Senado y que continúa esta semana en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional ha sido, en términos legislativos y políticos, la más importante e incluyente que se ha realizado en la actual legislatura, en el actual gobierno federal. Una negociación donde se impuso la política por sobre la imposición. Hola Viviana, buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Y un personaje central en esta negociación ha sido el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Esta es la entrevista que mantuvimos con Ricardo Monreal. Ya estamos con el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Ricardo, un placer tenerte con nosotros. Jorge, me da gusto saludarte junto con Hola, Ricardo. Bienvenida y bienvenido. Mucho que platicar ahora con la nueva Guardia Nacional ya aprobada. ¿Cómo se fue dando, cómo se fue cocinando? Porque fue muy complicado. Sí, fue complejo. Por momentos incluso se pensaba que naufragaba y muchos analistas serios, periodistas, columnistas, veían pocas posibilidades, veían con escepticismo el que se pudiera construir en el ambiente en que se hizo la Guardia Nacional, porque es una materia muy complicada. Los dos lo saben, tú Jorge, que le has dado seguimiento a toda la historia del país en los últimos 30 años, la materia de la seguridad pública siempre es muy complicada. Y nunca hubo un acuerdo. Cuando se comenzó a hablar del mando único no hubo acuerdo, cuando después se volvió a ver de mando único tampoco hubo acuerdo, cuando se ensayaron en el sexenio pasado distintas fórmulas, al final legalmente no salió ninguna. Es el primer acuerdo que se logra para una institución de seguridad por unanimidad, y vaya que es difícil la unanimidad en estos tiempos. Incluso la ley de seguridad interna, que se votó por mayoría, se fue a controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, se cayó allá, y la Corte la declaró inconstitucional. Sí, la materia es muy complicada y teníamos que lograr un gran acuerdo, y en los acuerdos y en las negociaciones obtienes y cedes, no todo te puedes quedar con ello. Y aquí se escuchó un parlamento abierto, que también había escepticismo porque creían que era un juego de espejos, que no tendría ninguna consecuencia el parlamento abierto, donde vinieron intelectuales, académicos, de todo hubo, ¿no? Hubo gente que propuso y hubo gente que vino a insultar. Normal, pues digo, dentro de la vorágine y el calor de la discusión se cometen a veces excesos. Una parte muy complicada fue si esta guardia militar iba a ser con mando militar o con mando civil. Eso fue quizás el punto más complicado de todo. 4 puntos, Viviana, 4. Te diría, 1, el mando civil, que se pensó, y el planteamiento original era mando militar, adscripción militar a la Sedena. Y se modificó radicalmente. El discurso del presidente del 1 de diciembre, la iniciativa enviada el 7 de diciembre. Así fue. Entonces se modificó mando civil y adscripción civil. Ese fue el primer tema. El segundo tema, lo del fuero militar. Prácticamente se elimina el fuero militar. Tercer punto, la temporalidad. De reconocer que las Fuerzas Armadas iban a prestar el servicio de seguridad pública. Y en esto deberán recordar los dos. Es una demanda añeja de las Fuerzas Armadas, de que cuando los sacaron a la calle a auxiliar labores de seguridad pública, ellos siempre reclamaron eso. Y que no tenían un asidero jurídico ni constitucional, porque de acuerdo con la Constitución, el Ejército y la Fuerza Armada solo actúan en casos de guerra, perturbación grave de la paz, desorden interno o en caso de desastres. Tienen una protección para seguridad interior. Exacto, pero no para seguridad y defensa pública. Exterior, pero no para seguridad pública. Claro. Y entonces era un reclamo permanente de los secretarios de la defensa. Yo cuando fui legislador muchas veces, y lo que decía el secretario de la Defensa era: denos
un marco jurídico constitucional para poder seguir actuando, porque estamos actuando en razón del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nos ordenó salir a la calle, pero somos muy vulnerables desde el punto de vista constitucional, derechos humanos, organismos internacionales, y podemos fácilmente sufrir acusaciones. A ver, una parte que a mí no me queda muy clara. Si un militar en esta Guardia Nacional que tienen ya comete algún delito, ¿será juzgado bajo ese es otro tema. Ese es otro tema militar que se modificó, o bajo el porque Código uno Civil? de los temas era que toda la Guardia Nacional obedeciera a corte marcial, a tribunales militares, fuero de guerra, ¿cómo se llama? a el fuero de guerra, y ahora no. Ahora, si un miembro de la Guardia Nacional, quien sea, en el nivel que sea, comete un delito en el ejercicio de sus funciones, va a ir a tribunales ordinarios, es decir, a tribunales civiles, no a tribunales militares. Entonces, a ver, en relación con esto, para no perdernos, los cuatro puntos tienen interrelación entre sí. Todos los cuatro. No, el tema de que la adscripción sea de la Guardia Nacional, sea civil, tiene relación también con el resguardo legal que necesitan los militares. Sí. Por eso hubo que poner ese transitorio que se había perdido en la Cámara de Diputados, y que fue necesario restituirlo aquí porque era el punto nodal de todo. Porque esa es la insatisfacción del Ejecutivo Federal. Luego que se aprobó, al otro día el presidente de la República dijo, no, yo no estoy satisfecho, porque suprimieron el cuarto transitorio que establecía la temporalidad, aunque no establecía un plazo. Simplemente decía, en tanto se constituye los órganos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea prestarán servicio de seguridad pública en distintas regiones del país. Es decir, pero no decían los 5 años, lo acotamos a 5 años y estuvo de acuerdo el Ejecutivo y el Ejército. El Ejército y la Armada, la Marina deben de ser los más tranquilos porque ahora tienen un marco constitucional, el marco legal, claro, que siempre reclamaron y que nadie se los concedió, nadie. Nunca pasó, nunca se pudo. Bueno, se le concedió en la Ley de Seguridad Interior, pero la ley se cayó de ley. Declaró inconstitucional. Pero en ley ordinaria, Jorge, ahora se elevó a rango constitucional, porque la Ley de Seguridad Interna era una ley reglamentaria ordinaria de la Constitución. Ahora se eleva a la Constitución General de la República. Precisamente fue declarada inconstitucional porque no tenía el resguardo constitucional. Asidero constitucional. En efecto. A ver, ese es un punto central. La adscripción civil no implica, por lo que he entendido, por lo que he platicado, lo hemos visto, que esa Guardia Nacional no va a tener operatividad militar. Sí. Va a tener operatividad militar, sus mandos podrán ser surgidos del Ejército. Has tocado un tema clave. Yo digo que esa es la dificultad mayor con la que nos enfrentamos en la discusión. En efecto, formación, reclutamiento, adiestramiento, educación, disciplina, todas estas características, incluyendo ascensos, promociones, sanciones, todo va a ser homologado a lo castrense. Oye, pero por ejemplo, yo te digo, a algunos policías federales, este tipo, les va a costar trabajo adaptarse a los militares y a los marinos y a los marinos a ellos. La verdad es mezclar todo. Me sorprende mucho porque tienen los dos razón y son... Claro, es que son formaciones distintas. Miren, aquí estábamos en esta sala, miércoles 12 de la noche. Teníamos en el artículo 13 constitucional, que es el que se refiere, dificultad por la interpretación. Con el secretario de la Defensa Nacional le dije al secretario, mándame a tu jurídico porque estamos ya en la redacción final del artículo 13 sobre fuero militar, disciplina militar, adiestramiento y reclutamiento. Ya llegó el general, un general que es el jurídico de la defensa, el general Carrasco. Él decía, y ese es el tema de fondo, a ver, si ustedes modifican el 13, si no nos conceden a nosotros que sea disciplina castrense, homologada a la castrense, aunque sea mando policial, no va a poder funcionar la Guardia Nacional. Claro. ¿Por qué? Y nos puso el ejemplo, miren,
ellos hablan del pie de reserva. Quiere decir, dice, que el origen de la Guardia Nacional se va a nutrir de soldados, de marinos y de policía federal, fundamentalmente. Los soldados y marinos tienen una disciplina que es la mejor: lealtad, obediencia, mandato, jerarquía. Si nosotros los van a ser, dijo, el 100,000 de origen, 60 militares, 40,000 entre policía federal y paisanos o civiles. Sí, los que se van a incorporar, que dijo el los que se van a reclutar, que se van a reclutar, que van a necesitar un tiempo de preparación nosotros no queremos, enorme. Porque ustedes no quieren que se aplique el Código de Justicia Militar, estamos de acuerdo. No quieren que se aplique el Fuero Militar, estamos de acuerdo. Pero díganme cómo vamos a ordenar a un cuerpo donde hay militares que sí van a obedecer la disciplina militar y a un cuerpo de civiles que no van a aceptar la disciplina militar. Vamos a generar una horda de personajes que en la noche pueden ir a asaltar, a prestar su servicio. Los organismos bicéfalos nunca funcionan. Nunca funcionan. Entonces, ese es un argumento clave y logramos atenuar la redacción diciendo, en el caso de Guardia Nacional, el adiestramiento, la disciplina será policial, pero homologada a la disciplina castrense. ¿Qué quiere decir? Que va a ser prácticamente trasladado el capítulo de disciplina a la ley orgánica, aunque sea policial, pero va a ser copiado, porque es la única manera, decían los generales. Miren, senadores, por experiencia propia, es la única manera de tener un cuerpo de esta magnitud que tenga disciplina, que tenga lealtad, porque si no, yo no voy a poder mandar o cambiar de adscripción a un miembro de la Guardia Nacional de la Ciudad de México a Guerrero, o a Tamaulipas, o a la Sierra de Sinaloa, porque va a alegar que él no está sometido a la disciplina castrense. Por ejemplo, los sueldos, porque son diferentes. Los sueldos que tenían las policías federales a los que tenían la gente del ejército. ¿Van a subir los sueldos del ejército? ¿Qué va a pasar? Eso se tiene que homologar. Se va a homologar, o sea, va a ser similar. Con las leyes en promociones, en ascensos, va a ser homologado. Aunque, repito, es una figura de mando policial homologada al militar. Es muy interesante. Este es para mí el meollo de la discusión, porque la gente no... Lo que quieren los miembros de las Fuerzas Armadas es que este nuevo cuerpo no se relaje en disciplina y no vaya a fallarle a la patria, al país, a la ciudadanía. Sí van a ser policías de mayor proximidad, pero la disciplina es clave. Para ellos que están iniciando en este pie de reserva, están iniciando este proceso de conformación de la Guardia Nacional, sí les preocupa mucho el reclutamiento, la capacitación, la educación, la formación, los valores y la disciplina. Y la carrera. Hacer una carrera, como en el ejército. Vas a hacer una carrera civil en la Guardia Nacional y va a haber grados, y va a haber generales, y va a haber mandos, y va a haber toda una estrategia, pero civil, no militar. Es muy interesante. Aunque la operación va a ser militar. Homologada. Claro. Homologada. Pero la operación... Haz de cuenta, tú vas a hacer como estos, pues. Claro. Sin que tengas el fuero militar, pero tu ley orgánica tendrá que disponer lo mismo que prácticamente en la justicia castrense, porque ellos insisten mucho, la disciplina de la policía es clave. Si no, vamos a tener el mismo efecto de las policías municipales y de las policías estatales en este momento, donde sin disciplina están siendo permeadas, lamentablemente, por la delincuencia organizada o por el crimen común, la delincuencia común, pero finalmente tenemos ese gran problema. Y al homologarse también a los códigos militares, evitas algo que ha sucedido. Recordarás cuando fueron despedidos en una limpia agentes de la Policía Judicial, Federal. Que la Corte decidió que no los podían, aunque tuvieran acusaciones de corrupción y demás. Ahí están, son como 200 elementos que siguen luchando. Ahí. En efecto, ese es otro tema. El tema es que al darle tú al mandato policial
La homologación castrense tendrás todo eso, estabilidad, salarios homologados, formación homologada, ascensos, premios, estímulos y castigos. Y no será simplemente un trabajador del gobierno. No será simplemente un trabajador del gobierno. A ver, la negociación. ¿Qué es lo que te costó más en esta negociación? Sé que no has sido el único, no es verdad que haya sido el único que negoció, es un conjunto de negociadores, pero la negociación, como tú dices, pasó por aquí, pasó por esta oficina. Sí, aquí estuvo la negociación. Mira, primero la negociación era pesada, difícil, con la oposición porque había desconfianza. ¿Con quién de la oposición? Con todo. Se constituyó un bloque que actuó bien, desde mi punto de vista actuaron con inteligencia, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Se incorporaron desde enero, trabajaron juntos y partían de la desconfianza. Ellos dijeron no se va a mover ni una coma, como históricamente sucede, y máxime cuando el presidente es un hombre fuerte, es un hombre con una capacidad extraordinaria de comunicación, entonces no se va a mover nada. Ese fue el primer tema que tuvimos que mover. Cuando yo les dije confíen, si construimos, tienen mi palabra que lo vamos a sacar. Ese fue el primer tema. La confianza de la oposición. ¿Y sabes qué pasa, Ricardo? Que finalmente tú eres de las muy pocas personas que puede tener esta interlocución con todos, entre toda la gente. Con todos los conozco. Esa ha sido, yo creo que tu mayor virtud de hace muchísimos años. Que puedo platicar con todos. Y la otra, que también tengo que aceptarlo, es el gobierno federal. Es decir, el Ejecutivo Federal a través de 6 secretarías. Gobernación, Lázaro Cárdenas, Consejería Jurídica, Julio Scherer, Secretaría de Seguridad Pública, Defensa y Marina. Con todos trabajé bilateralmente y pluralmente. ¿Perdón? Sí, con Durazo también. También, sí, con su Secretaría de Seguridad Pública, todos ellos, bilateralmente, y la verdad es que se portaron muy bien. El propio secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, yo creo que actuaron con mucha prudencia y mucha inteligencia. Vieron toda la redacción, propusieron, intervinieron. Claro, no era el que originalmente se había planteado, es cierto, no era el proyecto original para nadie. Tampoco era lo que pensaba la oposición, lo que quería la oposición. Tampoco. Y entonces empezamos que finalmente a construir, negociar, y cuando uno tiene que negociar, entonces, empieza a meter una cosa de la otra. Hubo momentos muy álgidos. ¿Cuál fue el más álgido que recuerdas? No, varios, donde el 10, el 13, el 31, los transitorios, porque en los transitorios prácticamente se establecen los principios de las leyes futuras que tenemos que legislar después de la reforma constitucional, y que la oposición estaba insistente en que al menos tuviese las características principales de la ley, que técnicamente no es adecuado porque haces una reforma vía transitorios como si fuera ley reglamentaria, pero que frente a la negociación teníamos que aceptar. Y ahí hay 3 leyes que también fue discutible: la ley de uso de la fuerza, la ley orgánica de la Guardia Nacional y la ley del registro de detenciones. Y la otra que fue un poco álgida fue el que en flagrancia los cuerpos de Guardia Nacional no podían llevarlo a sus cuarteles a los detenidos. Tenían que inmediatamente presentarlos ante autoridad civil, Ministerio Público. Esa es otra gran discusión, que aparentemente eso es fácil. No es fácil. Sobre todo cuando con delincuentes de alto perfil, de alto nivel y de alta especialización, con capacidad de fuerza y con capacidad de respuesta en cualquier agresión armada. Entonces era pesado, era muy complicado. Sin embargo, también decidimos aceptar y construir el que estuviese la presencia inmediata, la comparecencia inmediata ante autoridad civil, Ministerio Público. Sí. A ver, nos quedan unos minutos solamente. Sí. Esto es lo que ha transitado de Guardia Nacional, me parece el logro legislativo más importante que ha habido. Me imagino que en estos días no habrá ningún cambio ya en la Cámara de Diputados sobre esta ley, pero quedan muchos temas muy importantes. Están las ternas para la Suprema Corte, los organismos autónomos, la reforma educativa.
que es la nueva reforma educativa que ahí viene. ¿Este será el método para todo? Mira, yo no he hecho las campanas al vuelo, soy optimista, pero entiendo los intereses de los partidos, actúan legítimamente en razón de su estrategia. Tenemos muchas cosas, Jorge, tú has mencionado algunas. Suprema Corte de Justicia, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que son 4 ternas, Tribunal Electoral, Tribunal Fiscal, Tribunal Agrario, tenemos incluso un consejero del Instituto de Acceso a la Información, pero tenemos leyes importantes. Tenemos consulta popular, modificación al 35 constitucional, revocación de mandato, eliminación de fuero, reforma educativa, algo de lo penal en delitos graves. O sea, tenemos una agenda muy rica, muy pesada, pero de mi parte yo voy a emplearme de la misma manera. Es cansado, nos lleva muchos días, muchas semanas, pero el producto vale la pena. No voy a apresurar, no voy a precipitar las reformas, no voy a precipitar la aprobación de leyes. Voy a intentar platicar mucho con todos los actores para generar condiciones de aprobación racional o de aprobación mayoritaria o calificada en buenas condiciones. Y que sea un triunfo de la política sobre la imposición. Estoy de acuerdo. Sin caer en tácticas dilatorias. O sea, también yo lo entiendo, lo he hecho, pues. Me refiero no a las tácticas dilatorias, pero he sido opositor. Claro. Y entiendo la lógica desde la oposición, que esa es una de las ventajas que me da sobre otros compañeros que yo he estado del otro lado y que he sido también opositor duro frente a modificaciones legislativas que no convenían. Ahora estoy de este lado y entiendo muy bien la lógica de la oposición y por eso también no descalifico ni agredo, porque entiendo que estamos en el mismo barco y que requerimos todos el consenso de muchas de las leyes y que pueden mejorarse. Yo soy de los convencidos de eso. Ricardo, muchísimas gracias por esta plática. Felicidades por cómo salieron estas cosas. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Ricardo Bienvenida, Monreal. Diana, bienvenida. Bueno, esta fue la entrevista que mantuvimos hace unas horas con Ricardo Monreal. ¿Qué es lo que viene en torno a la Guardia Nacional? Un tema que es estratégico en términos de seguridad pública, sobre todo para el futuro del país.